Sintoniza Los Profesionales. Programa radial con temas de nuestro interés y de actualidad en Colombia a través de diferentes profesionales que estarán en nuestro micrófono compartiendo su conocimiento y recomendaciones. Un programa hecho con rigor y lenguaje sencillo en Talentos Radio. www.seno.fm/Talentos Radio. Los Profesionales, director Mauricio Murillo. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Los Profesionales, emitiendo desde la hermosa ciudad de Medellín y desde los estudios de Talento Radio. Hoy con un invitado especial, como son todos nuestros invitados, y hoy tenemos a Mauricio Montoya, historiador, filósofo, docente de universidades en nuestra ciudad y con un tema bastante importante. El tema es sobre el libro que sacó, él es escritor y se llama 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Pero primero que todo, saludemos a Mauricio. Mauricio, gracias por aceptar nuestra invitación. Esperamos te sientas muy bien. ¿Tú cómo has estado? Un saludo cordial para vos, Mauricio, para la emisora y para todos los oyentes. Agradecerles por esta invitación y esperar que sea un programa muy ameno para la radio escucha. Bueno, como estamos hablando de un libro, vamos a hacerle preguntas sobre el libro, pero yo creo que una parte muy importante de lo que tenemos en el libro y de lo que él nos puede dar a conocer del libro es de la historia. La historia del conflicto de Colombia. Mauro, ¿hacia dónde nos remontamos? ¿Hacia dónde vamos? O sea, ¿dónde empezó ese conflicto en Colombia? Bueno, eso es una pregunta incluso muy difícil porque existen múltiples teorías. Si usted le pregunta a los 48 millones colombianos que existen en el país, pues hay 48 millones de versiones de cuándo comenzó el conflicto. Sin embargo, pues los estudiosos regularmente siempre apuntan a alguna fecha o algún acontecimiento importante. Regularmente se dice que comenzó el 9 de abril de 1948, cuando fue asesinado Jorge Eliezer Gaitán. Otros dirán que no, que comenzó cuando comenzaron las guerrillas en el país. Nosotros, en el trabajo que hicimos, consideramos que hay muchos momentos de inicio del conflicto. Incluso pensamos que podríamos irnos hasta la mitad del siglo XIX, en una época conocida como la Revolución Liberal, específicamente entre 1849 y 1851, donde se dieron una gran cantidad de transformaciones después de los procesos de independencia y que surgieron procesos para llevar a lo que sería la naciente consolidación de la República. Entonces podemos considerar que desde ahí vienen muchos problemas. Yo quiero dar aquí una idea que me parece que puede ser importante, y es que el conflicto debe entenderse no necesariamente como un elemento negativo. Los conflictos son elementos también que dinamizan la dinámica social, valga la redundancia, pero hay conflictos que claramente son negativos porque se convierten en excluyentes y acaban con el otro. En Colombia hemos tenido conflictos que han terminado con la vida de muchas personas, hemos tenido conflictos por la tierra, hemos tenido conflictos por temas políticos. Entonces es un tema muy variopinto y nosotros pues hacemos o tratamos de hacer un recorrido tratando de dar algunas explicaciones múltiples a partir de lo que podría ser el conflicto y hasta dónde hemos llegado el día de hoy. Bueno, Mauricio, hay algo que yo diría que es muy importante y que yo diría que cuando hablamos de historia y ahora que estábamos hablando de la revolución del siglo XIX, no sé si ustedes habrán tenido en cuenta en su investigación lo que sucedió inicialmente con el descubrimiento, entre comillas, que hizo España de la América de Indias. ¿Qué tiene que ver esto de pronto con ese mismo conflicto? De pronto esa parte, esa violencia que se engendró desde ese principio quedó centrado, quedó clavado en el ADN de esos nativos iniciales y por eso somos tan conflictivos, o hay una cuestión diferente que ustedes hayan podido dilucidar durante el estudio que hicieron. Bueno, digamos que el libro no se ocupa de esa época, pero podría darte una respuesta a partir de los estudios que he realizado y algunas lecturas que he tenido. Como te decía al principio, pues nuestro libro va más un poco a entender eso que se ha denominado el conflicto armado interno, que es ese conflicto pues que nos ha llevado a enfrentarnos con guerrillas, con paramilitares, incluso pues con las figuras de la gente del Estado y un montón de crímenes que se han perpetrado.
pero yo no creo tanto que sea, como se ha dicho, pues que somos una cultura violenta o que de alguna manera, pues por la llegada de los españoles y el choque con las comunidades nativas, entonces hubo violencia y se sigue reproduciendo esa violencia. No, la violencia es un fenómeno que se ha dado en toda la historia de la humanidad, desde sus orígenes. Si vamos a las tradiciones mítico-religiosas, pues desde el asesinato de Caín y Abel en el Génesis, en la Biblia, encontramos como principal referente la violencia. Pero también hay que entender que la violencia se puede entender de múltiples maneras. Hay una violencia subjetiva, que es aquella donde es claramente reconocido quién es el autor de la violencia, pero hay también violencias sistemáticas, violencias donde hay actores que a veces no tan fácil de reconocer, pero otros sí. Cuando se habla de violencia sistemática, uno puede decir que hay violencia del Estado hacia su pueblo, pero no necesariamente porque dispare, sino también porque lo condena a la miseria, al hambre, a la inequidad, y eso también hace que las poblaciones se levanten. Entonces yo creo que el proceso histórico que se vivió en el siglo XV, que muchos han llamado la conquista y que a mí me gusta denominar, como nos enseñaba un profesor en la universidad, el encuentro de mundos, pues eso pasa siempre cuando se encuentran los mundos. A veces hay simbiosis, a veces hay violencias, a veces hay encuentros amistosos, pero también a veces hay encuentros que son conflictivos y que generan dinámicas que permiten que haya crecimiento, también cambios y formas de organización. Bueno, ese conflicto, o sea que ese conflicto no es únicamente colombiano, es un conflicto que se da en todas partes del mundo y que se avisora en algunos países que normalmente han sido muy tranquilos y muy calmados. Pero bueno, entremos en parte en lo que es el libro. ¿Qué es 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano? Ese es un proyecto pedagógico que se pensó alrededor del año 2010 a raíz de una inquietud que surgió con un par de compañeros profesores de la universidad, debido a que yo en la universidad dicto un curso que se llama Problemas Sociopolíticos Colombianos y teníamos una gran cantidad de estudiantes variados de distintas carreras que tal vez cuando se acercaban a la carrera pues no tenían un conocimiento muy claro de la historia. Para nosotros pues era un poco complejo hacer toda una clase de historia porque no era para historiadores. Entonces empezamos a pensar, existe mucha bibliografía ya sobre el tema del conflicto colombiano, pero tal vez lo que ha faltado es un proceso metodológico para acercar más a la gente, porque en muchas ocasiones los textos que se escriben solo llegan a un público muy especializado, llegan a un público específico que solo lo leen ellos y no llegan al resto de la gente. Entonces nosotros pensamos que debería existir una metodología fácil y básica para que ese conocimiento llegara. En otras palabras, traducir el conocimiento a la gente para que muchas personas más pudieran acceder a eso. Entonces de ahí surge esa idea de crear toda esta historia del conflicto a partir de una metodología mayéutica de preguntas y respuestas. Se hace una pregunta y se responde, se hace una pregunta y se responde. Un ejemplo de ello, se pregunta cómo nacieron las guerrillas liberales en Colombia, se pregunta quién era Guadalupe Salcedo, se pregunta cómo nacieron los paramilitares en Colombia, se pregunta, por ejemplo, cuáles han sido los procesos de paz más importantes en Colombia, se pregunta sobre personajes como Jorge Eliezer Gaitán, Bernardo Jaramillo Osa, Jaime Pardo Leal, Luis Carlos Galán, y a partir de ahí pues se hace un recorrido por la historia colombiana para que cualquier persona se pueda acercar sin necesidad de tener unos conocimientos previos, sino que puede ser su primer acercamiento. Y una particularidad del libro es que tú puedes abrir la pregunta 1 si quieres y empezar 1, 2, 3, o puedes ir a la pregunta 70 si quieres porque te interesa solo ese tema y no vas a tener ningún problema. Entonces así nace 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Luego se convierte en un libro que se publica en el 2017 y un año después de su publicación este libro se reinventa y se convierte en un programa de radio que tiene el mismo nombre y se emite hasta hoy en la emisora de la Universidad Nacional de Medellín. Bueno, Mauricio, hemos hablado de eso, de pronto vemos que también tiene mucho tinte político, lo que es la parte, lo que es toda esta parte de las 100 preguntas y respuestas. Pero ¿por qué nació ese proyecto? ¿Debido a qué? ¿Como consecuencia de qué? No, es una inquietud, como te decía ahora, a partir de que queríamos ver también que muchas personas más conocieran sobre este tema, porque resulta que cuando uno hace un sondeo en la calle, con los estudiantes y con personas del común y corriente de la vida,
pues existen muchos matices en relación de explicar el conflicto y tal vez las explicaciones, no digamos están erradas, pero no son las más adecuadas para entender las cosas. Entonces, el proyecto también aspira a ser un proyecto educativo. Por eso la pedagogía de alguna manera es eso, ¿no? Tratar de llevar de una manera simple y básica el conocimiento y a partir de ahí pues surge esta idea. Te doy un ejemplo de lo que ha logrado el proyecto para que un poco poder responder a esa pregunta de por qué surge. Surge con ese deseo que te decía y hemos llegado a las universidades, a los centros educativos de chicos del bachillerato. Mira esto, por ejemplo, hoy en Colombia no existe una cátedra de historia. Desde los años 80 la cátedra de historia fue erradicada de los colegios. En los colegios se enseña hoy ciencias sociales y ciencias sociales es un popurrí de cosas. Te enseñan antropología, economía, política, historia, pero no hay una cátedra de historia de Colombia. Entonces este texto también ha sido una referencia para que los estudiantes de los colegios apelen otra vez a estudiar la historia del conflicto colombiano y puedan entender lo que ha pasado, sobre todo las generaciones futuras y las generaciones que viven hoy, que no han vivido en la manera que vivieron sus padres, sus abuelos la violencia, o nosotros que vivimos otra cara del conflicto y que hoy pues contamos a los más jóvenes. Yo tengo estudiantes de 15 años pues que digamos estaban naciendo en el año 2002, 2003, cuando había otros matices. Entonces es distinto a lo que nos tocó vivir a nosotros. Por ejemplo, yo viví la época de la violencia de las milicias populares, los años 90, los últimos años de Pablo Escobar, y muchas de esas cosas pues las recuerdo por haberlas vivido y luego por haberlas estudiado. Entonces el impacto también ha sido que hoy en los colegios nuestro texto se está leyendo, el programa de radio se está escuchando, los profesores ponen como tarea a los chicos escuchar el programa de radio y eso también ha sido un elemento interesante. Y yo he tenido la oportunidad pues de visitar muchos colegios, centros educativos, universidades, dictando una conferencia sobre el tema, pero también utilizando pues los términos de lo que significa, por ejemplo, el conflicto, lo que significa la memoria y lo que significan los acuerdos de paz y lo que podemos llamar las sociedades que están en proceso de posconflicto. Bueno, haciendo alusión a lo que comentabas ahora y a lo que decías ahora de que la cátedra de historia se quitó de los pensum tanto de las escuelas como de los colegios, yo recuerdo de que en primaria, cuando yo estaba en primaria y cuando yo estaba en secundaria, tuve muy buenos profesores de historia que nos contaban y nos decían cómo había sido, digamos, por ejemplo, durante los periodos, digamos, de la independencia, de la conquista, y nos contaban absolutamente todo sobre eso como si fueran unas historias muy bonitas, muy agradables y que nos enseñaban un poquitico de lo que de pronto teníamos nosotros como pensamiento a ese nivel. ¿Tú consideras que se debería de poner nuevamente una cátedra de historia en primaria y en secundaria nuevamente en nuestro país? La respuesta es sí, pero dependiendo de la cátedra de historia que se vaya a poner. ¿Qué quiero decir con eso? Lo que estabas comentando es muy interesante porque en realidad lo que se contaba antiguamente y lo que nos contaron a los que nos tocó la cátedra de historia era una historia canónica, era una historia de bronce, era una historia de héroes a los que no se les podía tocar ni criticar. Es decir, ¿quién iba a poder criticar a Bolívar, por favor? ¿Quién iba a poder criticar a los grandes héroes de la independencia? Entonces esa era la historia canónica. ¿Qué pasa? De alguna manera lo que querríamos hoy o lo que pensaríamos que se puede hacer hoy es retomar esa clase, pero con una clase de historia crítica, una clase para que los chicos que estén ahí puedan entender no solamente los acontecimientos históricos de una manera crítica, sino que lean la historia pensando en el presente. Te voy a colocar dos ejemplos. El ejemplo 1, hoy por ejemplo existen muchas críticas a una figura como Simón Bolívar. Yo incluso tengo críticas directas hacia la figura política de la independencia de Simón Bolívar. Eso me ha generado muchas discusiones con amigos en ámbitos académicos, pero eso es interesante porque es una lectura a partir de lo que encontramos, documentos nuevos, posibilidades de ver la otra cara. Eso no quiere decir que entonces no nos libertó o no fue importante para la independencia, sí, pero también tiene su claroscuro, era un ser humano, no era un dios. Entonces es una historia crítica. O también pensar que la gente hoy tiene que entender, yo recuerdo mucho cuando estaban en los acuerdos de paz de La Habana, en la discusión, la gente se enojaba y decía, pero ¿por qué tienen que discutir sobre el problema de la tierra en Colombia? Entonces uno les decía, ¿por qué? Porque el problema de la tierra en Colombia es un problema que no se ha resuelto, no ha tenido solución, porque llevamos más de 200 años sin poder resolver un problema que otros países ya resolvieron, y lo resolvieron haciendo una reforma agraria. Colombia no la ha hecho nunca. Entonces por eso, cuando la gente lea eso, tendiendo un poco del entendimiento de la historia, pues va a comprender por qué hay cosas en el presente, ¿cierto? Por ejemplo, yo no sé cuántos de los chicos saben hoy, ahorita pues
pues se acaban de llevar a cabo las elecciones regionales para alcalde, para gobernador, para consejo y para asamblea departamental. Por ejemplo, la primera vez que se llevó a cabo la elección popular de alcalde en Colombia fue en el 88, en el 92 la elección de gobernadores. Es algo muy reciente y la gente no tiene conciencia de eso. Y también hay que agregarle las juntas administradoras locales, que anteriormente no tenían cabida y que hoy le están dando también cabida a una cantidad de personas que se están iniciando en estos líderes de la política. Pero en todo caso hay lo siguiente, Mauricio. Yo tengo entendido de que tú fuiste el coordinador de este proyecto del libro de las 100 preguntas y respuestas sobre el conflicto en Colombia. Dinos, tú con tus compañeros, ¿cómo lo convierten en un texto? ¿Por qué lo convierten en un texto? Bueno, hay que decir algo, y es que esto es un texto colectivo, el que yo soy coordinador, como muy bien dices. Cuando nace la idea, nace con 2 compañeros más, y con ellos pues nos juntamos primero para pensar las preguntas. ¿Sí? ¿Cuántas preguntas íbamos a hacer? Al principio nos salieron muchas, más de 100, pero luego matizamos y terminamos quedándonos con el número 100, y con el tiempo pues empezamos a responder pregunta por pregunta. La metodología era que cada uno respondía según sus afinidades, según sus investigaciones. Respondíamos cada pregunta, nos compartíamos y leíamos, hacíamos correcciones. Con el tiempo se fueron vinculando otros profesores y también fui vinculando estudiantes que quisieron sumarse a esta iniciativa, pero lo más interesante de todo es que es una iniciativa colectiva interdisciplinaria. ¿Qué quiere decir eso? Que esto no es una cosa construida solamente por historiadores. Aquí hay filósofos, hay sociólogos, hay abogados, hay artistas, hay estudiantes de ciencia política. O sea que hay un panorama variopinto que tiene muchas posiciones y que eso permite también crear pues muchas más horizontes de comprensión a la hora de que quien lo lea va a ver que la respuesta es una respuesta pues que abre muchas puertas, que abre muchas ventanas, que da claridades y que también invita, porque en una pregunta y en una respuesta no se agota el conocimiento sobre un tema, pero la pregunta y la respuesta sí te pueden dar muchos caminos para que si tú quieres seguir profundizando sobre ello, lo hagas. Te doy un ejemplo sencillo. Hay una pregunta sobre qué era el delito político en Colombia, un tema jurídico bastante complejo, pero que hay que entender para poder entender lo que ha sido la historia del conflicto. Entonces está su respuesta ahí, allí se dan unos matices muy importantes para que cualquier persona pueda entender qué es eso, pero también se le dice, usted quiere profundizar sobre este tema, vaya a tal documento, mire tal otro libro, esta otra persona ha trabajado sobre eso, y cualquier lector o también oyente, porque como les decía ahorita, esto se ha convertido en un programa de radio, pues puede profundizar si así lo desea. Bueno, debido a todo esto debe tener una población que impacta. O sea, ¿hacia quiénes van? ¿Hacia nada más a los estudiantes, a los historiadores, a las personas que les interesa la política o a quiénes? Pues nuestro objetivo principal es que el texto llegue a todo el que quiera llegar, pero objetivo principal eran las personas que no son expertas. Sin embargo, cualquier experto, erudito y conocedor del tema también puede leer el texto, porque si lo toma en sus manos y va a la bibliografía, encontrará que está con un sustento bibliográfico bastante importante, es decir, que es una investigación que tiene elementos de fácil acceso para cualquier persona, pero con un rigor académico que no se pierde. Entonces, nuestro objetivo, como te decía, pues ojalá específicamente, y ha sido muchas de las personas, yo he recibido personas que me hablan del libro, que lo han leído, y que cuando les pregunto, bueno, ¿que ellos qué hacen? Me dicen, no, yo simplemente soy un trabajador independiente, yo trabajo en una cafetería y escucho el programa de radio, no, yo soy una ama de casa. Entonces, y con eso no es, quiero decir aquí que es un tema peyorativo, pero es la oportunidad de que cualquier persona pueda acceder a eso. Y yo creo que ese es el reto de la academia hoy. La academia se tiene que bajar de los cielos, porque se ha quedado en los cielos y solamente para los académicos. Vaya usted a los congresos de académicos hoy y solamente son los mismos escuchándose en los mismos. Son la sociedad del mutuo elogio. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los académicos? Traducir el conocimiento para que le llegue a la gente que tal vez no le interesa esos temas, pero que se puede interesar si usted lo hace creativo. Yo siempre coloco este ejemplo, aunque también tengo mis críticas pues hacia el modelo, pero a mí me parece que una persona como Diana Uribe es una persona que ha logrado tener un impacto en la radio. ¿Por qué? Porque ha logrado tener un lenguaje cercano a la gente, porque a la gente le gusta lo que cuenta, porque ha sabido acercarse a la gente. Claro, cualquier historiador tendrá sus críticas hacia ella, pero yo lo digo aquí pues jocosamente, como le digo a mis amigos que critican pues todo, yo les digo, bueno, entonces si usted lo critica, haga un programa de radio usted, a ver cuántos oyentes tiene, a ver si logra el impacto que esta persona logra y a ver si la gente puede tener la misma conectividad que tiene como con ella. Es una contadora de historia realmente, es una contadora de
de sucesos, de eventos que pasaron en nuestro mundo y que realmente ha tenido muy buen impacto. Y que es una narradora que brinda muchos elementos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho una cosa, y lo digo pues acá, y es las referencias literarias y cinematográficas que ella da. Que yo tenga mis críticas hacia algunos análisis que ella hace, eso es distinto. Pero eso siempre pasa. Seguramente con este programa, con el que yo hago también en la Universidad Nacional, también pasarán esas cosas como yo me he dado cuenta que pasan. Pero bueno, eso hace parte porque no estamos pontificando. Ni este ni el mío es la palabra de Dios. O sea, para pontificar pues está la Santa Madre Iglesia, diría uno. Pero nosotros tenemos la oportunidad aquí de discutir, y esa es la riqueza de estos espacios. Bueno, amigos, les recuerdo que estamos en Los Profesionales, un programa de Talento Radio, y que nuestro WhatsApp es el 311-611-6330 para preguntas y consultas, o para de pronto, si necesitan hacerle una referencia a nuestro filósofo e historiador Mauricio Montoya, también lo podremos conseguir. Mauricio, ¿cuál de las preguntas del libro te impactó más por su versatilidad, por su estudio, por su desarrollo, y por qué? Pues, a ver, eso es una pregunta también, como te decía al principio, muy difícil, pero te voy a decir que sí, para porque mí, son 100 preguntas, claro, pues, y uno escoger nada más una de las 100, pero tiene que haber una que de pronto te impactó y te dijo, hombre, yo no tenía en cuenta esto por esto. Pero te voy a decir que no es una línea temática de preguntas que fueron las que tuvieron que ver con los delitos cometidos en el marco del conflicto, porque son preguntas no solamente que lo llevan a uno a ver cuál ha sido el impacto en términos estadísticos de la violencia de esos delitos, sino también el dolor de las víctimas y las resistencias de las víctimas. Te digo, por ejemplo, que para mí una de las más desgarradoras fue la pregunta que se construyó sobre la violencia sexual. Esa pregunta la construyó una de nuestras compañeras que es abogada, Lady Valencia, y cuando leímos esa respuesta, pues todos quedamos muy impactados, porque no simplemente fue una respuesta que ella brindó ahí y que ayudamos de alguna manera a construir diciendo, mire, se violaron tantas mujeres, el tema del cuerpo estuvo de esta manera. No, fue una respuesta que, además de dar lo estadístico, brindó también testimonios de mujeres víctimas, brindó también el hecho de las mujeres que resisten hoy, y que a pesar de la impunidad que tiene un delito como esos, las mujeres siguen resistiendo, y prontamente en nuestro programa de radio saldrá un programa dedicado a la violencia sexual, donde una historiadora, Cindy Borrero, nos dará también su apreciación de sus investigaciones, lo doloroso que es este delito. Entonces, por eso digo que es un impacto, porque es un impacto más emocional, y que sobre todo pues lo invita a uno a pensar de que cómo es posible que haya pasado ese tipo de cosas en nuestro conflicto colombiano. Bueno, Mauricio, otra cosa y otro problema que se presenta mucho, y ya esto de pronto sería de la última pregunta, es el que la gente siempre quiere acaparar y tener más tierras para tener supuestamente más poder, porque mientras más tenga, pues más dueño soy, más capataz soy, más duro soy. El libro de las 100 preguntas debe tener mucho sobre este tema de tierras. Sí, tiene la pregunta 16 específicamente, es una pregunta dedicada al problema de la tierra en Colombia. Hay otras preguntas que lo tocan, sobre todo cuando se habla de algunos gobiernos, pero la pregunta 16 hace un recorrido detallado por todos los temas de la reforma, de la no reforma agraria. Pero mire, yo les quiero dar 2 datos para que ustedes piensen en eso, sobre todo los oyentes, porque ese es un tema que ha sido causal del conflicto colombiano. El 0,6%, ojo con esa cifra, ni siquiera el 1%, el 0,6% de personas en Colombia poseen el 60% de la tierra. O sea que al 99.4% le corresponde el otro resto. O sea que ahí hay una inequidad muy grande. Pero para ser más exactos en eso, hay una forma de medir la inequidad, que es el índice de Gini, y el índice de Gini no solamente mide la inequidad en términos de ingreso, sino también la inequidad en términos de acceso a bienes y servicios, y entre esos bienes está la tierra. El índice de Gini de Colombia, no lo digo yo, pues lo dice el índice de Gini, es de 0,95. ¿Eso qué quiere decir en el índice de Gini? Mientras el índice esté más cercano a 0 es porque es más equitativo. Si el índice está más cercano a 1 es porque es más inequitativo. O sea que les repito, 0,95 en temas de tierras. Eso lo dice muy bien el libro, lo menciona muy bien y hace unas referencias, y valga decirlo aquí como punto final a esa pregunta, tal vez a los oyentes interesados, leer los textos del profesor Absalón Machado les darán una muy buena luz para entender el problema de la tierra en Colombia. Bueno, amigos, hoy tuvimos un programa bastante entretenido
con nuestro historiador y filósofo, y fuera de eso, profesor, docente de varias universidades en nuestra ciudad, el profesor Mauricio Montoya. El libro 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Mauricio, te agradecemos mucho el haber aceptado nuestra invitación y esperamos nos vuelvas a acompañar en otra ocasión. Muchas gracias a ustedes, a la emisora, a vos, Mauricio, por esta invitación, y a los oyentes, pues una invitación es para que no solo lean el libro, escuchen nuestro programa, sino que también se inquieten por la historia de Colombia, entiendan, aprendan, estudien la historia de Colombia, para que en un futuro pues podamos tener un mejor entendimiento de lo que ha sucedido. Bueno, señores, amigos, hasta aquí llegó el programa. Agradecerles por su sintonía, que tengan un feliz día. Sintoniza Los Profesionales. Programa radial con temas de nuestro interés y de actualidad en Colombia a través de diferentes profesionales que estarán en nuestro micrófono compartiendo su conocimiento y recomendaciones. Un programa hecho con rigor y lenguaje sencillo en Talentos Radio. www.seno.fm/Talentos Radio. Los profesionales. Director Mauricio Murillo.